Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Magic Arena, ¿vale? Por lo que, bueno pues eso, te traigo un mazo el cual jugamos hace mucho tiempo, ¿ok? Este mazo no dio buenos resultados en ese momento, pero lo he actualizado, ¿vale? Por ejemplo, me he fijado en listas que había, que ese mazo ya estaba prehecho. O sea, yo ese mazo lo hice, a mi parecer, pero ya había listas las cuales, bueno, pues podía fiarme. Y pues eso es lo que he hecho un poco. Esto, obviamente hay cartas que he metido yo porque sí, porque eso, pues adquisiciones mías. Y luego otras cartas que pues he visto esos mazos y he cogido la idea y las he metido yo. Ejemplo, pueden ser aquí pues a ver, la plaga litoforme, que bueno, entra, roba carta. Esto es un encantamiento que puede filtrarnos incluso, es decir, es muy bueno. Aparte nos va a poner a nosotros, no al oponente. Creo que es lo más normal, ponérselo a nosotros. Y también luego, aquí también, que entra como tierra, ¿vale? Hedroforal enredado. Kogla también he visto algunas listas que no están nada mal. Y también eso, he quitado unas pocas de cartas. Por ejemplo, Spellnamer, creo que eso llevaba 3, he quitado una. ¿Cómo se llama esto? Vale. El refugio del Sauce Lovera, he quitado también una. Y algunas cartas más, que no veía yo que encajaban muy bien. Por ejemplo, el Medin Mage este de Streethaven, que no es un Medin Mage obviamente, pero bueno, que es Orthop, pues también lo he quitado. Porque he visto que en el mazo tampoco que fuera muy bien, tampoco que fuera mucho con el tema de blinkeo. Podía blinkear para elegir un nuevo nombre cada vez, pero no es que fueran muy bien esa carta. El caso, tenemos aquí una versión que creo que puede ir muy bien y vamos a ver qué tal va, qué tal se desenvuelve en combate, niño. Vamos a ver qué tal va. Y nada, pues antes de empezar recuerda siempre mucho, suscríbete, importante, te dejo por aquí una tarjetita en la cual puedes hacer clic y te suscribes en un pispas, en nada, ¿vale? Y así no te pierdes, pues bueno, mazos así tan bizarros como eso, la verdad, porque poca gente trae últimamente mazos bizarros así. Pues bueno, vamos a ver qué tal va. Ok, tenemos aquí una mano la cual está bien, entre comillas, porque no podemos jugar el Spellnamer, iba a decir. No, el Spell vence a la muerte. Así que, bueno, pues lo que tenemos ahora básicamente es, nada, que encontrar desde la tierra, rampearnos a unos turnos un poquito más altos y rezar por encontrar sobre todo esa tierra. Voy a quedarme la mano, que al fin y al cabo no es mala. Acá están. Vale. Estoy viendo la cámara porque es que me aparece ahí algo raro en la cámara. No está mal, vale. Bosque por ahora. Me digo que necesitamos la tercera tierra. La tercera tierra puede hacer Janowar Emisari o Janowar. Y a partir de ahí, pues, rampearnos un poquito. Hasta, bueno, pues, por ejemplo, jugar Carguaje de Zika, la pesadilla, etcétera, etcétera. Creo que así va mejor la calidad. No he mejorado la calidad de OBS y la calidad de la arena. No hay que mejorarla mucho porque ya sabéis que es que se me sale literalmente. Se me sale del juego. Así que paso un poco de mejorarlo, pero oye, no, que lo he mejorado, ¿vale? Tiene que ver mucho mejor. Que había gente que se me quejó, pues eso, que no se veía bien con la calidad. Y es que, bueno, pues la he mejorado ya, la he mejorado un poco, que te diga. Yo es que eso, no quiero ponerla a saco porque es que se me sale, obviamente. No es algo que yo diga, oye, si yo pudiera poner a toda la ultra, ¿entendéis? La verdad que es que no puedo, por eso es. Ah, no encontramos la tierra, tío, no encontramos la tierra. Vamos a ver qué encontramos aquí la tierra, ¿os imagináis? A ver. Tritonidad. Vamos contra seguramente Hyperismite y Midrange. Un mazo que es tier 1 obviamente. Sí, Magma Opus. Ese mazo, Dios, que me quiero traerlo, pero es que me faltan los Magma Opus solamente. Solamente me falta eso. Joder, ahora le quedamos las tierras. Madre mía. Pues nada, turno para el oponente. También hay un mazo, que es la Dimi Rogues, que obviamente también quiero traerla al canal. Y es que me faltan muy poquitas cartas ya para tenerla, ¿vale? Me faltan 3. En cuanto consiga esas 3 cartas, pues bueno, ya traigo el mazo, la Dimi Rogues. Completita, completita, literal, entera. Porque el mazo es súper barato. De verdad, es un mazo que es muy bueno y encima es barato. Es que es la bomba, tío, Dimi Rogues. Es buenísimo. Me faltan, por ejemplo, las raras del mazo. Ya está, me faltan 3 raras del mazo. Vale, que serían los unos que entran con flash, que hacen que 2 cada vez que entre un ribbon. Y que se dopan luego cuando tienen otro más. Bueno, 8 o más cartas en su cementerio. Pues eso es lo único que me falta. Ya está, nada más. Me faltan 3 de ellas. Tengo una solamente. Pero nada más, es que no tiene casi ninguna rara. Tiene eso y el Lurrus, ya está. Vale, y es un mazo que me flipa. Es que mola mucho, tío, el mazo este. Mola mucho. A ver. Voy a pegar, si quiere cargar la tritonidad, adelante, y me da un poquito igual. Mi oponente lo bueno es que le quedan muy poquitas cartas en la mano. Vale. Miedo que tengo es que, bueno, voy a jugar el diccionario al fin y al cabo. Vale, no era un counter, ok. Que puede ser un counter, puede ser un ver el mañana, un side coming. Vale, se veía venir,
esa carta. Voy a hacer esta, ¿vale? Profetizada. Pero no lo sé, bueno. El caso, nos mata con un Frostbite al emisario de Janowar. Nos jodemos un poquito. Pasaje de leyenda. Lo bueno es que aquí en estándar no está el combito histórico, está rotísimo. Que es jugar Gerkol into Magma Opus del cementerio. Que madre mía, qué pedazo de combate, tío. Es increíble. Ok. Vale. Pues me lo cargo, ¿no? Como, bueno, voy a pegar. ¿Cuál es la habilidad de esto? Ah, vale. Ok, vale, que hacía que dieran doble mana. Cuento ahora mismo 4 manas enderezados. Ok, voy a jugar esto. Pesadilla de Irsped. No, pues nada, en mi turno va a caer todo perfecto, va a caer, está todo planeado. En mi turno, pues le miro la mano, le quito el counter que pueda tener y ahí me lo cargo a su bicho con, bueno, pues un acto desalmado. Entra, obviamente no me cargo nada, creo que es obvio. Y pues nada, por tu turno, adelante. mi único miedo es esto, que pues puede tener el counter ahí, es mi único miedo. A ver. No me acabo pillado de tierra, tío, es algo que no me gusta nada. Nada, profetiza todas las cartas a la mano, unas pocas por lo menos. Vale. Voy yo supongo, ¿no? Otro dragón de estos, de los cojones. Vaya por Dios. Pego. No es darle turno y intentar matarlo en su turno, importante. O... no, sí, voy a hacerlo en su turno, hombre. Creo que es mucho mejor. Aunque me contaré este por lo menos se tapea, bueno, diversas cosas. Yo quería hacer eso, pero bueno, nomás me lo ha hecho bien, vaya. Ha utilizado aquí las cartas que seguramente sean Instant o Sorcery. Que no le puede quitar. Y pues me la he jugado un poquito. Tiene mismo 9 manás, Tiene maná a saco en nota. A ver qué es lo que hace. Obviamente ahí no me gusta llamarle Prismari Midrange. Ah, vale. Por el tema de que yo que sé. Ahora que le cambien el nombre a las combinaciones de colores a mí no me hace ni puta gracia. Ni puta gracia me hace. De hecho, vale, mi turno. No quiere pegar, tío. Pues yo me voy a cargar. Me parece que, bueno, es como el nombre que suelo ver en Goldfish, ¿no? Como, bueno, yo veo las listas, digo, pues a mejores mazos del canal tengo que traer este y este. Claro, y bueno, pues veo que siempre es Prismari Midrange. No sé, es la costumbre, ¿no? De verlo así. Pues uno lo acaba llamando así. A ver, está pensando. El dragón no puede contrarrestar, obviamente el de la mano no puede hacer nada con él. Pero sí que, ahí está, el Saudi Coming. Sabía que tenía uno. Uno sabía que tenía perfectamente. Lo que hace es tapear. En vez de sacrificarlo, tapea. Pues no está mal, hombre, la habilidad. Está guay, está guay. 2 cartas en mano. Solamente el counter. Yo voy a confiar en que no tenga el counter, que creo que no lo tiene. Bueno, pero voy a esperar primero. Importante antes de cualquier cosa. A lo mejor, yo que sé, tiene algunas chispas para matarlo a mi bicho. Se tapea y entonces me cargo yo su dragón. Casi que tiene otro en la mano, pero oye, ya le quedan menos. Aparte, seguimos sin encontrar la tierra. Es decir, estamos aquí un poquito agazapados. Puedo jugar a Tritónida, ahora que lo pienso, Puedo jugar a Tritónida. En vez de matar al dragón, que tiene otro en la mano, puedo jugar sin ningún problema. Puedo jugar a Tritónida en verdad, que me renta más, al fin y al cabo. Gano 2 veritas, tequeo. Y tío, pero tequeo tierra, es que es increíble, tequeo tierra, no sé cómo lo hago yo. Pero bueno, tenemos más presión ahí en mesa. Tiene que cargarse los bichos para no... Es que tampoco va a bloquear, obviamente. Me parecía súper extraño que bloquee. Tiene que cargarse los bichos de alguna manera. O parar en la mesa o algo, yo qué sé. Algo así tiene que hacer. Vale, dragón del puente parado. Tiene mucho mana, Uf, más tesoro. Pero, vamos a 14. Y luego coste 4. Oye, pero, ¿vosotros veis normal esto? Es decir, que de qué tierras y luego cuando voy a robar no robo las tierras. Es increíble, es totalmente increíble, tío. A ver, 4 van para adentro. Aunque ponga token de nuevo, el dragón de Puente Dorado me parece una carta que es bastante peligrosa, la verdad. Y voy a hacérselo ahora que no tiene
tiene menos cartas en la mano, prefiero hacérselo en vez de tener que esperarme que robe... Que ya se llene la mano entera, la verdad. A ver, pone tesoro. Maná tiene de sobra, tiene ahí maná saco, tío. Tiene 8 putos maná aquí. Vale, Saw coming. Bueno. He hecho lo que he podido. Vale, transforma. Son 11, iría a 3 vidas. Sigue sin ser letal. Hace inverclita, ¿eh? Alguna cosa rara ahí. Vale. Ok. Alguna chispa tiene que tener. Cuando está robando ya saco. Alguna chispa tiene que tener para matarnos. No que lo esté robando porque sí. Ah, vale, turno extra. Concedo. Oye, el mazo del oponente es que es súper divertido, tío. El mazo ese me encanta ese puto mazo. ¿Qué es eso? Hice midrange, Prismani midrange, como queramos decirle. Pero es que mola mucho. Es que mola un montón. Porque al fin y al cabo, cuando te pones esos tronchos en mesa, que tiene un montón de maná, y robas un turno extra, pues acabas liando la parda. De verdad, me encanta el mazo ese. Aparte, Goldspan Dragon tengo. Dragones de esos, creo que tengo uno. Seguir más. Y más esas cartas. Como he dicho, si llega al final del estándar sin que pueda conseguir hacérmelo el mazo, pues bueno. Pillo un vídeo de otro, momento en mi lista de reproducción. Al fin y al cabo lo que yo quiero hacer es llenar la lista de reproducción, completarla al máximo, ¿vale? No otra cosa. Vamos a otra partida, a ver qué tal. Solo por eso es que, yo que sé, pues me debo la picada y voy a traer todos los mazos, los tier 1 de estándar. Quiero traer, ya está. Llevo hasta ahora traído la mono roja, sí, mono red, Nimir Control, Sultai Control de Ultimatum. ¿Qué más? No traigo más mazos, ¿eh? Ah, vale. Sky Ciclo, la Grul Agro. Tengo que traer la Dimir Rogues, el mazo este. Y alguno que me quede, que no sé ahora mismo cuál, pero alguno me quedará seguramente. Otra mano igual que antes, tío. Voy a hacer morir. Esta tiene muchas cosas negras y me falta mucho negro. Esta mano es quedable. Gente, esta mano es quedable. Esta mano es buena, esta mano es buena. Me voy a quitar, creo yo, el acontecimiento de extinción. Que al fin y al cabo, oye, creo que tenemos removal de sobra. Por ejemplo, con esto y todo. Para que si juega agro, pararle un poco. No sé lo que juega, pero mira. Vale. Trioma. Ya decimos de primeras lo que jugamos. Jugamos Azam. Oh, me gusta el Azam. Me encanta Azam. Arthur Duke. Juega Rakdos, ¿no? Sí, Rakdos, tío. Qué guapada. Vale, pues nos quita el único bicho que tengo, ¿no? Luego me cargaré a este y ya está. No hay de otra. Sí, de hecho no está tiempo cargárnoslo. A ver. Estoy aquí mostrando la carta. Ahora, quiero mostrarla, ¿eh? Para que enderezar la tierra y... Vale, para meto nacimiento de Meletis. Para rampearnos a saco. Yo creo rampeo. Y aparte no falta ninguna tierra, pero bueno. Bueno, ahí está, ¿no? Como quien dice. Aparte pongo un muro, que no está nada mal. Siguiente turno, pesadilla de Elspeth into Valky, para que me vuelva mi bichito. Y nada, pues a partir de ahí empezar a blinkear a saco. Vale. Oye, quítame la tierra. De lo que me importa la tierra. Bastante poco, la verdad. Ok, un mazo muy grande del oponente, ¿eh? Creo que es el mazo este el que juega con Kroxa, que es Rakdos. Como podéis ver, Rakdos creo que es obvio. Pero eso, que juega básicamente con Kroxas. Y debería llevar Lurrus de Companion, las versiones que yo he visto. Y, por ejemplo, sacrifican lo juegan luego al cementerio. Y es mucho piruleo, sí, pero... Es cierto, ese mazo no es tier 1, diría yo, en mi opinión, pero se ve bastante. Cargo al Valky. Bueno, mi bichito. La siguiente turno, pues vemos que tiene en la mano. Se lo quitamos, sí, punto. Vamos bastante bien la partida esta, ¿eh? Espero no cagarla haciendo cualquier cosa. Por favor, solo pido eso. Aparte ya tenemos aquí el combito, ¿eh? Tenemos aquí la sinergia. ¿Qué sinergia me diréis? Pues bueno, entre Príncipe Encantador y Yorion, si metemos los dos, o metemos primero uno y luego el otro, da igual, podemos blinkear infinito todo. Literalmente todo. ¿Por qué? Porque es que en el turno en que blinkeamos, pues imaginar, el Príncipe Encantador, que hemos blinkeado todo con Yorion,
entra todo, entra también el príncipe encantador, blinqueamos con el príncipe el Yorion. Y en el final de su turno hacemos Yorion, porque entra de nuevo, blinqueando el príncipe encantador. Entran un montón de veces todas las cosas, ¿vale? Y nada, es que es una sinergia muy muy buena. Obviamente el mazo este no es tier 1, pero es muy divertido. Yo lo he probado, es muy bonito de jugar cuando sale eso. Y nada, pues me apetecía mucho traerlo. Vale, reclamar primogénito. Como yo decía, ahí está, Kroxa y Valky. El dúo interminable. Y bueno, pues tenemos que joder un poquito. Había que quedar. Permanente que tenga de volver aquí. Tampoco hay muchos, ¿no? Estoy pensando en vez de jugar esto, jugar la captura. El Binding of the Old Gods. Me lo estoy pensando, poca broma. Voy a jugar. ¿Por qué? Porque si reventamos la saga, podemos devolvernos luego con esto y volver a sacarle provecho. Está, me cargo eso. Nos rampeamos para poder conseguir Yorion y hacer otra cosa en el mismo turno, que nunca está de más. Y nada, a ver qué hacemos ahora. Vale. Vamos a esperar, puede jugar Valky. No juega nada. No juega nada, tío. A ver, vale, si juega, ok. Si juega Kroxa, le llamo el cementerio, no le convenía en nada. Que aquí un trioma, por favor, no quiero quedarme pillado de tierras, por favor, lo pido. Hacemos un cementerio. Esto va a estar muy bien. Esto, yo qué sé, pues lo juego aquí, ¿no? Como quien dice. La tierra verde. Probamos carta. Ok, esa carta se puede descartar, esto lo descarto sin lugar a dudas, vaya. Lo que menos me conviene. Vale. Pasaje de leyenda. Por eso, si hace Kroxa, no puede hacer doble Kroxa, ¿no? Si hace Kroxa normal... Ah, no, no puede hacer doble Kroxa. Vale, Valky, que pille lo que quiera. Al fin y al cabo. Y Yorion. Vale. Como decía, si hace Kroxa, lo que voy a descartar va a ser el Hedro este, que es, ahora mismo es una puta mierda, ¿vale? Pinchado en un palo. Y yo creo que mi oponente está en las últimas, la verdad, en las últimas. ¿Tengo que matarle a ese Valky? Sí. ¿Cuándo? No lo sé. Vale. Ah, sí, ganamos, ganamos. Esta partida está ganada ya. Sí, vale, nos deja el negro enderezado, que es lo único que quería yo. Ah, vale, su puta madre. Ah, hemos tapeado lo que no era. Ah, nos deja con 2 manas enderezados en vez de con 3. Vale, no pasa nada. Devolvemos al fin y al cabo el Binding of the Gods, porque va a transformar el Valky en Yorion, es decir, no me importa mucho. Y pues a partir de aquí, pues... voy a exiliar el Kroxa, ¿no? Al fin y al cabo... Otra cosa que hacer no tengo. Otra Kroxa... Qué malo chiste, tío. Otra Kroxa que hacer no tengo. Nada para acá, el Kroxa, que no quiero que lo juegues. No puedes jugar de otra forma, pero oye, me da igual. Ahí está, Kroxa estilado. Y eso me gusta la carta, me encanta. Aquí lo he dicho, si no roba bien, yo creo que lo que hará transformar al Valky en el Yorion. Pegará una hostia, en mi turno lo que haré es... me cargaré al Valky. Jugaré el príncipe encantador, blinkearé el bicho y... pues la partida ya irá muy mal para él, pero muy muy mal. Vale. Minions del Gods. Encierta también para rampearlo, mejor todavía. Y... nada, sí, no lo cargamos. Ah, tiene otro en la mano, imagináis eso, tiene otro en la mano. Y le vuelve a jugar. Le pega. Aún así ya un doble problema, que tiene que encargarse. Voy a jugar al príncipe encantador para blinkear esta cosita aquí, la colita. Y ahora... solo hay que pensar un poco. Me conviene más la pesadilla, ¿verdad? La pesadilla de Elspeth. Devolver la pesadilla de Elspeth. Creo, creo. A ver. Se puede cargar, es verdad, se puede caer en respuesta. Hacer target, bueno. Roba cartas, va a 17. Vale, no, pues nada. Final del turno, vuelve. Le quedamos 2. Nah, tierras no quiero ninguna. Ya no me hacen falta. Pesadilla del Elspeth. Por si acaso, Es que no nos hace falta ni jugarla, por si acaso. Vale, pasaje de leyenda, Fable Passage.
Bien. Murciélago. Se llama murciélago, ¿no? Ah, no, murciélago, tía. Guapo el nombre. Ah, a rampearnos más. Venga, trioma por aquí. Trioma por allá. Tenemos 6 tierras, ¿no? 6 tierras tenemos. 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Por desgracia. Si jugamos Yorion, no. Vale, tenemos que jugar Yorion, sí o sí. Sí, vaya, es lo más conveniente, lo más conveniente. Voy a pegar con todo. Para brincarla ahora. Pasa todo. Yorion. Tía. El mazo ahora sí que funciona, ¿eh? El mazo ahora no puedes decir que no, el mazo funciona tela. Obviamente no es tier 1, pero oye, es muy, muy divertido, tío. Miramos 4. Madre mía, la follada mental que estamos metiendo al oponente. Anexa, plagas. Ah, vale. A una cosa cualquiera. Va, para la tierra esta. De todas formas, hace que dé un maná solamente, ¿eh? Si hubiera 2, entra a poner yo aquí. Pero hace que dé un maná solamente, no conviene. Ahí está, con Vito, ¿eh? Aquí veis la sinergia que yo estaba diciendo al principio. Entra príncipe, exiliamos Yorion. Yorion se vuelve a blinkear. Y pues en su turno, final de su turno, vuelve a entrar Yorion, blinkeándolo todo. Bueno, nos mata al Yorion, me da un poquito igual. Ya lo hecho, eso está. Y aparte, lo bueno es que ahora no se ha dado cuenta mi oponente, pero salta habilidad de la colita. Devuelvo el Yorion a mi mano. Es increíble el puto mazo, tío. Me encanta el mazo este. Vale, tu turno. La bomba. Concede. Madre mía, que es que se ha cargado el Yorion con una Gramaulin y ha costado 4 manás. Y encima luego, solo por blinkear con el Yorion anteriormente, entra el que de cada monstruo devuelve permanente a la mano y devolvíamos Yorion a la mano, ¿vale? Es increíble el puto mazo. Pues nada, hasta aquí la partida. Si te ha gustado, te recuerdo que el mazo tienes en la descripción, por si quieres copiarlo, jugarlo tú, que no pasa nada. Y nada, pues eso, suscríbete, dale mucho más vídeo al canal y nos vemos en el siguiente. Adiós.